Estado Nacional. Autoridades sanitarias de Estados Unidos alertan sobre el profundo riesgo de daño para la salud mental de niños y adolescentes por el uso de redes sociales. Uno no sabe con quiénes hablan. Uno como papá tiene que poner las reglas de la casa. Porque también crea como adicción, ¿verdad? ¿Cómo pueden los padres proteger a sus hijos? Esto es Estado Nacional. Bienvenidos a Estado Nacional. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta parte de su mañana de los domingos. Hoy vamos a analizar este tema. La principal autoridad sanitaria de los Estados Unidos, el cirujano general, recomendó restringir el uso de redes sociales en niños y adolescentes debido al riesgo de daño para su salud mental. Pero ante esta información, ¿cómo deben los padres enfrentar el reto? Para ello, permítame presentarle a nuestras invitadas del día de hoy con quienes vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros el día de hoy Marlene Stuber. Ella es consultora en educación y crianza. Precisamente por un posteo que ella hizo en las redes sociales encontré yo esta información que me pareció muy interesante. Buenos días, Marlene. Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí, compartir con ustedes y poder conversar de este tema. De verdad que debería ser de interés para muchos. Debería ser prioridad en los padres de familia. De verdad que sí, así es que muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para conversar de esto un rato. También nos da muchísimo gusto contar el día de hoy con la doctora Daniela Carvajal. Ella es directora de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños. Buenos días, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ustedes ven muchísimos de estos casos en la práctica diaria. Buenos días, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, nuestros pacientes están con situaciones alarmantes en muchas ocasiones por el uso inapropiado de las redes sociales. Así que es un tema muy relevante y muy importante para la población nacional. Claro, y es importante saber qué es inapropiado porque muchos padres de familia, incluso los mismos niños, no lo saben. Y para complementar nuestro panel del día de hoy, está con nosotros también Mariam Carpio de la Fundación Pan y Amor, politóloga, comunicadora. La Fundación Pan y Amor ha venido analizando este fenómeno del uso de las redes sociales por parte de los niños. Buenos días, Mariam, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada de estar con ustedes tres, mujeres poderosas con voces, de las cuales es importante que el día de hoy, en esta mañana, podamos darnos el espacio desde la casa para abrir mente y para poder aprender nuevas cosas. Y yo creo que lo más importante el día de hoy es el tema de no entrar en pánico moral, pero tampoco colocar a los chicos en un algodón digital, restringiéndoles realmente el poder del daño, ¿verdad? Pero además darles poderes con resiliencia. Y yo creo que esto es un mandato, ¿verdad?, que todas y todos tenemos que hacer, independiente de que no seamos papás y mamás. Así es, y probablemente usted allá en su casa dice, pero ¿cómo hacerlo? Porque muchas veces los niños manejan la tecnología incluso mejor que los adultos y a veces también por cuestiones de tiempo pues no se tiene tanto control. De eso vamos a conversar el día de hoy. Como les decía, la principal autoridad sanitaria de la administración Biden en Estados Unidos alertó en días recientes sobre los riesgos profundos del uso infantil de las redes sociales. Por eso nuestros colegas de la Voz de América hicieron este reportaje. Veamos de qué se trata. El principal funcionario de salud de Estados Unidos emitió una advertencia pública extraordinaria sobre los riesgos de las redes sociales para los jóvenes. El jefe del Servicio Federal de Sanidad, el doctor Vivek Murthy, señaló que los efectos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes no se comprenden completamente. Y si bien traen beneficios, existen amplios indicadores de que las redes sociales también pueden tener un profundo riesgo de daño a la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes. En este momento, aún no tenemos suficiente evidencia para determinar si las redes sociales son lo suficientemente seguras para los niños y adolescentes. Murthy sugirió varias acciones para las familias, como mantener las comidas y las reuniones en persona libres de dispositivos para ayudar a construir lazos sociales y promover la conversación. O, por ejemplo, establecer planes para determinar límites y protecciones en los accesos de los más jóvenes. Mi preocupación es que para muchos niños, no para todos los niños, pero para muchos niños, las redes sociales están minando su autoestima. Les está quitando tiempo de actividades que son fundamentales para ayudar
ayudar al desarrollo como dormir, pero también en la interacción personal y la actividad física. Pero también los expone a contenido dañino. Muchos niños están expuestos a la violencia con contenido sexual, acoso y acoso en las redes sociales. Según datos del gobierno, el 95% de los niños están en las redes sociales. El 40% de ellos tienen menos de 12 años por un promedio de más de 3 horas cada día. Tiempo que, si es superado, puede duplicar el riesgo de ansiedad y depresión. Por esa razón, Marty también hizo un llamado a las empresas de tecnología para que hagan cumplir los límites de edad mínimos y creen configuraciones predeterminadas para niños, con altos estándares de seguridad y privacidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Marlene, tal vez para comenzar, ¿por qué debería llamarnos la atención este aviso que hace la máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos? Esto fue hace apenas 10 días. Claro, es muy interesante porque realmente es un llamado de atención. Es una declaratoria pública de interés y le hace un llamado a todas las instancias, a las compañías tecnológicas, a la administración pública, a los padres de familia, educadores, para que unan esfuerzos y realmente le presten atención a este fenómeno que está ocurriendo. Es triste pensar, pero realmente es la primera generación que está creciendo como parte de prácticamente un experimento, que están creciendo con redes sociales. A nosotros no nos tocó eso cuando estábamos creciendo. Entonces, y sin pedirlo y sin saber que voluntariamente estaban siendo parte de esto. Entonces, es sumamente importante porque realmente me parece que le va a poner el foco de atención a un tema que realmente nos debería interesar a todos porque es el bienestar y la salud mental, emocional, física de las futuras generaciones que afecta todos los sistemas, el sistema de salud, el sistema de educación, trabajos. Realmente es algo que nos afecta a todos, no solo a padres y madres. Entonces es muy importante este aviso que han hecho. Y es que los datos que veíamos en la nota de La Voz de América eran de Estados Unidos, pero Costa Rica no es la excepción en cuanto a consumo masivo de redes sociales. Precisamente nosotros veíamos al principio del programa, hablábamos de el Paniamor había hecho un estudio antes de la pandemia sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. Y también ya tenemos bastante data, bastante estadística que nos dicen cuán generalizado está el uso de este tipo de tecnologías en todo el país. Veamos. El uso de las redes sociales se ha generalizado masivamente en el país. Según el informe sobre uso de plataformas digitales en Costa Rica, publicado recientemente por el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, en el país un 84% de la población dice utilizar las redes. En el primer lugar de las más usadas está Facebook con un 78%, seguido por Instagram con 39% y TikTok con 36%. Y en menor medida también están Twitter y LinkedIn. Las plataformas de entretenimiento también son ampliamente consumidas. YouTube es la más usada por un 71% de la población, seguida por Netflix y Spotify, y en menor cantidad Disney Plus y Twitch. Sin embargo, esos datos se refieren a la población mayor de 18 años. En el caso de los niños hay variaciones. La información más reciente para ese segmento es de la prepandemia, cuando en el año 2019 la Fundación Pan y Amor, junto al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y el MISID, publicaron la primera encuesta Kids Online Costa Rica, cuyo objetivo fue medir los tipos de uso de Internet que hacen los niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años. Ese estudio determinó que en ese momento lo que más consumían los pequeños en Internet era WhatsApp, Google, Facebook, juegos en línea, Instagram, Snapchat, Wikipedia, Twitter, entre otros. Al igual que la preocupación internacional por la cantidad de tiempo que pasan en las redes los niños, así como el tipo de uso que hacen en ella, en el país miles de padres de familia lidian todos los días por buscar un equilibrio. Mayormente se pone 1 hora al día. Cuesta mucho porque ellos quieren, porque no tienen mucha distracción con eso del coronavirus, entonces pasaron mucho tiempo en casa, entonces acostumbraron a estar viendo tele o a estar pegados a algún artefacto eléctrico. Entonces el mío, por ejemplo, se enoja y me dice, mamá, no, yo quiero más, y le digo, no, porque les hace daño, más la vista, la cabeza, les duele mucho la cabeza, se enojan, se frustran cuando un juego no les pasa o ni les sale mal, entonces no, hay que poner límites. Yo no estoy de acuerdo en que los chiquillos todavía de 12 años tengan, ¿cómo se llama?,
Face, ¿verdad? Porque hay muchas personas del otro lado que los invitan o que les dicen cosas y después ellos contestan, ¿verdad? Y después uno no sabe con quiénes hablan. Esa es el pequeño problema que hay ahora, ¿verdad? Al menos yo siento que los chiquillos ahora, muchos traen teléfono a la escuela. Siento que no es necesario porque los profesores, ellos están comunicándose con los papás respecto a si les pasó algo, si ellos vienen a recogerlos o no. Entonces hay muchos que los traen a la casa, a la escuela y los usan en la escuela, ¿verdad? Y es algo problemático porque a veces los niños no se concentran en lo que están, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo, sinceramente en redes sociales para los niños no, todavía no, están muy pequeños. Los papás deberían tener precaución en lo que ven sus hijos, porque hay tanto bullying, tanta agresión que los niños aprenden de eso. Entonces yo diría que los papás debemos de controlar eso, ver que los hijos están viendo. Hay ciertas aplicaciones que permiten que los papás bloqueen ciertos juegos, ciertos series para que ellos no vean lo que es la violencia. Nosotros como papás deberíamos de procurarnos eso. Sí, debe haber un horario especial, ¿verdad? Porque hay muchas responsabilidades escolares o de kinder y de descanso que no pueden los niños estar pegados siempre al dispositivo, porque también crea como adicción, ¿verdad? Los niños pelean, patalean por estar viendo las tablets o las computadoras. Y es que los riesgos, tanto por los contenidos a los que pueden estar expuestos los niños y jóvenes, así como el exceso de tiempo que puedan pasar utilizando las redes, es una preocupación real. Según la encuesta Kids Online, para el 2019, un 10% de los niños encuestados dijo haber visto en línea algún contenido que lo hizo sentirse mal. En ese momento, casi un 15% reportó también que fueron tratados en forma desagradable mientras navegaban en línea. La máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos volvió a elevar la alerta en días recientes para recordar que si bien las redes sociales pueden ofrecer algunos beneficios, existen altos indicadores de que pueden presentar un alto riesgo de daño para la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes. La exposición a contenidos violentos, sexuales, intimidatorios y hasta acoso es un riesgo real, pero además compromete el sueño, así como valioso tiempo que los pequeños deberían utilizar para estar con la familia o hacer actividad física. En Estado Nacional hoy analizamos el peligro de las redes sociales para la salud mental de niños, niñas y adolescentes, así como recomendaciones para que los padres puedan orientar y acompañar a sus hijos en el ambiente digital. Está con nosotros hoy la doctora Daniela Carvajal de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños. Doctora, empiezo desde el punto de vista médico. ¿Por qué es que hay riesgo para la salud mental de los chicos en el uso y abuso de redes sociales? Bueno, el riesgo viene derivado de que hay sustancias que son a nivel cerebral, como neurotransmisores, que tienen que ver con sistemas de recompensa. Estos mismos sistemas de recompensa que son asociados, por ejemplo, a la dopamina, son sistemas que también se ven en personas que tienen algún tipo de abusos, como drogadicción, como otras sustancias. Es este mismo sistema circuito de recompensa. Este sistema se desarrolla aproximadamente entre los 14 y los 15 años, pero lo que son las funciones ejecutivas y el área prefrontal que tiene que ver con este control de impulsos se termina de desarrollar hasta los 24 o 25 años. Eso significa que hay un desfase entre el circuito de recompensa que está desarrollado y la limitación que va a costar por fisiología propia del control, porque estas funciones se terminan de desarrollar hasta los 25 años. Entonces, esa es la primera parte importante. Es una situación que la dopamina de por sí es una sustancia que crea el sentido de placer, y en los jóvenes es un sentimiento que está también muy fuerte y muy desarrollado. Por eso es que muchas veces, como describía una de las mamás que estuvimos viendo ahora en la nota, ellas dicen es que se enojan y yo le voy a quitar el celular y no quiere, y se enojan y se frustran.
¿Es por esa reacción física en el cerebro, doctora? Parte de eso es porque ya se está dando exactamente un problema de adicción que podría verse inicialmente cuando hay un límite y se enojan o cambian la manera de ser o se encierran en el cuarto y de repente se les llama inclusive para ir a cenar o para ir a comer y ya salen enojados del cuarto. Ya cuando empieza la situación a derivar en problemas diarios de la convivencia familiar, de la convivencia a nivel social, en cualquier ambiente social, ahí ya hay un problema. Claro. Marian, de la Fundación Pan y Amor, ¿qué habían encontrado ustedes en esta primera encuesta cuando hicieron en cuanto a ese uso o ese patrón de consumo de los niños y adolescentes de las redes sociales? Pero también, ¿qué encontraron en cómo acompañan los padres o la familia a ese consumo? Bueno, yo creo que aquí lo importante es situar que si bien los pares, es decir, los chicos de su misma edad, son importantes, está comprobado que la mediación parental o la crianza tecnológica es el modelaje principal para poder guiar a los chicos y a las chicas a que, si bien las oportunidades traen riesgos, ese riesgo no es igual a daño. Es decir, todavía tenemos un espacio para prevenir, para que no pasen por donde asusten. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro, y entonces aquí es donde se tiran la pelota caliente, porque entonces los papás dicen, ¿yo qué voy a saber de eso? Si estos chicos tienen el chip, más bien ellos son los que a mí me enseñan, claro. El tema es en la cuestión de la interacción y la usabilidad. ¿Qué significa usabilidad? De que ya saben por dónde ir, cuáles son los botones, ¿verdad? Es casi natural. Exacto, y uno más bien pregunta, ay, ¿por dónde voy y dónde está? Porque somos diferentes generaciones. Nosotros podemos decir que teníamos un mundo desconectado y un mundo conectado. Para los chicos esto no existe, es parte de la vida cotidiana. Eso es importante con respecto a la mediación parental. Pero las palabras importan y aquí lo que no se nombra no existe. Por ejemplo, antes no se hablaba de salud mental, sino que decían, ay, es que están bravos. Esto es parte de la adolescencia. Ahora venimos con el fenómeno de las redes sociales que todavía no hemos terminado de entender, pero que, por ejemplo, en la época de los 80s había una narrativa esperanzadora de que se decía que las redes, el internet, venían a una oportunidad de escoger contenidos, a una oportunidad de escoger, de poder participar. Lo que no vimos venir, ni los papás, ni las autoridades, es que la información donde las chicas y los chicos están navegando, tanto los sentimientos como los pensamientos y lo que comparten, está totalmente controlado por las empresas. Y aquí es donde tenemos una impotencia porque ya no decidimos el contenido, sino que no lo imponen. Nos sigue, el contenido nos va siguiendo. Y además nos deja esa huella digital. Y aquí es donde papás y mamás tenemos que entender que no es per se el tiempo ni las plataformas las malas, sino es volver a preguntarnos sobre qué contenido, cuál es el contexto y qué tipo de amigos o relaciones, es decir, conexiones tienen las chicas y los chicos. Y por eso les invito a las personas que nos están escuchando, por favor, no centren la problemática en el tiempo. Aquí no vale decir que es una adicción, porque si yo, por ejemplo, digo que estoy 24/7 conectada con el WhatsApp, ya soy adicta. Yo creo que aquí tenemos que aprender a decir, es un uso no apropiado, porque dejo de hacer cosas que en tiempo de familia es parte complementario del bienestar. Y más bien enfocarnos a entender por qué es tan adictivo ese tipo de plataformas, qué andan buscando, y eso solo es preguntando se llega. Informándose, porque Marlene, Exacto. aquí es frente a tecnologías tan nuevas y tan disruptivas, digo, las redes sociales ya no son tan nuevas, pero lo que queda es que los padres se informen, porque veíamos esta autoridad sanitaria de los Estados Unidos hablaba de que el promedio, ellos han estudiado que 3 horas de uso diario de redes sociales podría ser tiempo suficiente para duplicar el riesgo de que aflore ansiedad
y pensamientos depresivos. Sin embargo, Marlene, ¿cuánto es mucho? ¿Cómo puede un papá decidir cuánto es mucho o más allá del tiempo? ¿Cómo hago yo ese control parental? Porque ya no es como el televisor que simplemente se bloqueaba, ¿verdad? Esto nos deja sin herramientas. Muy buena pregunta, muchas gracias. Creo que cada familia tiene que desarrollar su propio sistema. Yo muchas veces les digo a las familias que así como una empresa tiene una visión y una misión, una familia también tiene que sentarse y juntos desarrollar esa visión y misión y tener muy claros a dónde quieren llegar y qué es importante para ellos. Entonces, sí, para mí es importante transmitirle a mis hijos los valores de mi familia, las tradiciones de mi país, los valores que tenemos como sociedad, pues entonces eso me va a ayudar a tomar decisiones y una de esas decisiones va a ser restringir un poco esa cultura que se les impone a través de las redes sociales. Entonces es muy importante tener una visión muy clara, una misión muy clara, poner límites en la casa, como hablábamos, y no es solo hablar de los riesgos para asustarnos o para que todo el mundo salga, ¿verdad?, con el pelo parado. Porque ahí entraríamos perdiendo si hacemos eso, como decía Mariana. Exacto. Creo que lo importante es para poder tomar decisiones informadas y siempre como padres podemos ir a donde nuestros hijos y decirles, ahora tengo información nueva y me gustaría conversar con vos y eso me parece que deberían ser los lineamientos porque tengo esta información nueva, podemos tomar mejores decisiones. Algo que conversaba con la doctora ahora más temprano es la importancia de ser modelos. Que también es algo que a veces no nos damos cuenta, pero el otro día estaba leyendo unas preguntas tan básicas como ¿qué es lo primero que hago en la mañana? ¿Saludo a mi pareja? ¿Saludo a mis hijos? ¿O agarro el teléfono? ¿Qué es lo primero que hago antes de dormirme? ¿Qué es lo que hago cuando hago en mi casa? ¿Qué hago cuando estoy cenando? ¿Verdad? Son preguntas muy sencillas. Fijarse uno en el tiempo que pasa en pantalla realmente asusta. Claro, incluso la computadora trabajando, pero... Exacto. Entonces, son ejercicios de autorreflexión importantes para uno, porque uno está modelando, importante para los hijos, porque como bien lo decía usted, no es que son el enemigo, sino que usemos esa información para tomar mejores decisiones. Es importante dormir, necesito descansar, eso es información valiosa para saber qué horario puedo tener y además qué herramientas les puedo dar a mis hijos para que ellos sepan manejar esta tecnología y cómo usarla de la mejor manera. Claro, doctora Carvajal, ¿qué impactos tiene en el resto de la salud física de los chicos el hecho de que consumir tantas plataformas digitales interrumpa su sueño o no lo deje hacer o no le permita hacer la cantidad de ejercicio físico que tendría que hacer? Bueno, la situación es que al dormir menos por estar con la dependencia de las redes sociales, los sistemas para que se puedan establecer el descanso adecuado, la integración del conocimiento durante la noche, no se cumple porque se necesita cierta cantidad de horas que aproximadamente podríamos decir en promedio de 9 horas para los adolescentes. Esto hace entonces que si no se cumplen estos horarios porque se están durmiendo a las 10 de la noche, puede ser que se vayan a acostar desde las 8, pero realmente están con el celular en la cama y van conciliando el sueño de 10, 11 de la noche, pero el otro día tienen que levantarse a las 5 de la mañana, no hay el horario adecuado. Esto hace que amanezcan muy cansados, pero que además cuando vayan a realizar sus actividades diarias les va a costar mucho el aprendizaje porque puede haber más desconcentración, también se va a necesitar más estímulo para captar la atención de los pacientes y también si son pacientes o personas y jóvenes que además tenían ya la situación de déficit atencional, todavía se va a necesitar mayor cantidad de estímulo o de herramientas para lograr que se logre captar esa atención. Todo esto asociado a los problemas que conlleva el no alimentarse adecuadamente, porque se brincan horarios. Empezamos entonces a ver una situación metabólica donde se afecta el sueño, el humor, pero también entonces ya la parte física que inclusive nos puede conllevar a trastornos de la conducta alimentaria. Y el tema de la luz azul que tienen muchas pantallas, es decir, que el chiquillo se lleva y se mete bajo la cobija para que no lo vean, ¿cómo afecta eso también en temas de la luz del dispositivo en cuanto a la sensibilidad para dormir? La hormona del sueño, que es la melatonina, se empieza a producir en los adolescentes aproximadamente a las 9 de la noche. Si en ese momento el adolescente está con un estímulo visual, lo que está interpretando el cerebro es que es de día. La hormona del sueño no se va a producir adecuadamente y se sigue y se continúa con el estímulo. Es muy importante que a la hora que ya se vayan a ir a dormir, todos los dispositivos estén apagados
tapados o estén fuera del cuarto para lograr conciliar el sueño de la mejor manera. Eso debería ser una regla de higiene del sueño, doctora, para que los padres manejen con los niños, eso que usted dice. Eso es parte de las recomendaciones necesarias para lograr una buena higiene del sueño, con todo lo que puede tener de repercusiones el día siguiente. Y otra recomendación que también es muy importante es la parte de poder cenar, comer, desayunar o lo que sea, que se vaya a comer en el momento, en el tiempo de comida, ojalá en familia, pero sí, eso sí, sin dispositivos electrónicos que acompañen. Claro, porque Marlene, muchas veces los papás también, uno entiende, están ocupados, están cansados y a veces eso les libera del ruido o del movimiento que tienen los niños y entonces es coma y ponga aquí el celular. Sí. Hay que ser conscientes como papás. Sí. Hay que ser conscientes y tampoco podemos pretender ser perfectos. Habrá momentos en que necesitamos un espacio y les podemos explicar, pero es importante saber que no son calmantes las pantallas, son estimulantes, ¿verdad? Que es una concepción ahí equivocada que tienen los padres. A veces uno sale, no sé, al supermercado a comer y uno familias enteras y no hay interacción. Lo que hay es contacto cada uno con su pantalla. Y a mí realmente me llama muchísimo la atención y me encantaría poder pensar que con espacios como este podemos despertarnos. Siento que estamos como adormecidos ante esta situación que estamos viviendo y nada más es algo que sigue todos los días y realmente siento que es muy importante como personas nosotros tener cuidado en nuestros hábitos y por ende entonces con el de nuestros hijos también poder ayudarlos. Y también como sociedad, digamos, sí, no solo en el país, sino a nivel global, Marian, tener una posición más de exigir, porque sin duda alguna, como usted bien lo decía en la intervención anterior, los administradores de estas plataformas son los que manejan el algoritmo, manejan las reglas con las que esto se habla y esta autoridad sanitaria de los Estados Unidos, en este aviso que hizo la semana pasada, se preguntaba ¿por qué las autoridades no toman las aplicaciones y las redes sociales de la misma manera que se adoptan los nuevos juguetes o medicinas? Es decir, ¿por qué no se mide el impacto que tiene y de ahí se regulan, pero es algo que no está sucediendo? Bueno, por ejemplo, ahora tenemos en la televisión, hagamos una comparación de las nuevas tecnologías y ahora podemos decir que está regulado, pero no estamos preparados todavía para regular estos contenidos. Porque además, por ejemplo, ahora que hablaba la doctora con el tema de los trastornos alimenticios, tenemos las mías y las sanas, que son las páginas de bulimia y las páginas de anorexia. Wow. Y salen, ¿verdad? Como que son páginas que glorifican esos. Exacto. Entonces, por un lado, las autoridades las quitan o las bajan y por otro lado, es muy fácil crear desde una lógica básica de un perfil de red social hasta un sitio web encriptado para que los papás y mamás no lo vean. Entonces, y eso está pasando y a eso están expuestos los chicos. Exacto. Y el tema, por ejemplo, del suicidio, ¿verdad? Te llega un momento donde se dicen, tome tantas gotas o los retos que se hacen, ¿verdad? Haga tal reto para... La cuestión aquí es que, como bien lo decían ustedes, la adolescencia o en el momento en que los chicos y las chicas empiezan con redes sociales es una lógica de prueba y error. Y no están conscientes de que detrás de estas plataformas hay una serie de algoritmos que al final de cuentas lo que pretenden es tenerlos enganchados para poder también hacer negocio. Aquí tenemos que hablar claramente, las plataformas son negocio para la publicidad. Claro, están generando audiencias para poner publicidad, eso es. Entonces, por ejemplo, en un mundo ideal, yo podría decir, vayan a jugar a la calle con sus amigos y mi única preocupación sería saber cuáles son los amigos. Pero con las redes sociales, además de los amigos, tenemos que ver el tipo de publicidad, el tipo de contenido dañino, quién contacta, quién no. Acechadores que pueden surgir ahí. Exacto. Como dice, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, la salud, en el momento en que uno se hace daño, ya ahí estamos diciendo que no tenemos una salud mental. ¿Y qué significa esto? Es que no le damos el lugar a las manifestaciones de violencia en línea. Uno, o porque las naturalizamos y decimos, pero eso es parte de, son tonteras, de las cosas, dicen, ¿verdad? O dos, porque no sabemos el impacto que puede generar en una persona. Entonces,
La encuesta Kids Online en el 2019, 3 de cada 10 chicos dijo haber pasado por donde asustan, es decir, haberse sentido mal. Pero solo 1 de esos 3 chicos y chicas se atrevió a contar lo que le pasó a una persona adulta o de confianza. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué no tienen la confianza? 1, por miedo a que los regañemos y los juzguemos. 2, a revictimizarlos. O 3, porque sencillamente no estamos conectados con el efecto que tienen esto en este tatuaje inmortal que va a quedar a través de la historia. Claro, porque ese es un tatuaje inmortal, como lo dice usted clarísimo. Si hay un daño en la salud mental de estos chicos en los procesos de formación, es algo que los va a acompañar por el resto de la vida. Doctora Carvajal, usted me decía que prepandemia ustedes también hicieron una encuesta sobre el impacto y los patrones de consumo de redes sociales. ¿Qué encontraron en la de ustedes? Bueno, ¿a quiénes midieron y cómo? Nosotros hicimos una encuesta en el Hospital de Niños con la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia y hicimos unas preguntas a 9,000 estudiantes de todo el país, de áreas tanto urbanas como rurales, de colegios públicos como privados, y sí se evidenció que el 50% aproximadamente de estos jóvenes ya habían tenido algún problema con sus familiares con respecto a lo que era el uso del celular. Entonces ya estábamos evidenciando previo a la pandemia que ya veníamos con problemas en los límites, con este tipo de situaciones, pero también evidenció que muchos de nuestros estudiantes no estaban realizando las actividades como una actividad física adecuada y además que no estaban cumpliendo con las horas de sueño, que podríamos decir que todo viene en la misma consecuencia, porque si yo estoy entretenido o entretenida con una pantalla en una red social, es más difícil que después pueda sacar el tiempo para ir a realizar una actividad física o al aire libre, así como también me va a costar conciliar el sueño por lo que ya vimos. Entonces es un proceso que si no le ponemos fin, se puede perpetuar con todos los problemas de ansiedad, de depresión que estamos viendo ahorita y de trastornos de la conducta alimentaria que se han exacerbado posterior a la pandemia. Sí, lo identifican ustedes en la completamente. Hemos visto un aumento de la ansiedad, hemos visto un aumento grandísimo de todo lo que tiene que ver con problemas de tipo alimentarios. Pero otra cosa que estamos viendo y hemos estado notando y tratando de dar una educación a los familiares, es que hay como un temor de los familiares, a veces de los padres y madres encargados de poner límites, como que fuera prohibido para el papá y para la mamá poner el límite en el uso. Como si sintieran que no tienen autoridad para hacerlo, es decir, pobrecito muy chiquito, yo con eso no me meto. Sí, exactamente, y hay que recordar que no solamente tenemos la autoridad, sino tenemos la obligación, porque si no más bien caemos en una negligencia, porque ya vimos que los procesos cerebrales están en formación. Entonces sí tenemos que poner el límite y siempre también referimos que ojalá se prolongue el tiempo en el que se le pueda brindar un aparato electrónico, un teléfono, lo más que se pueda a un adolescente. Sin embargo, si en el momento se decidió por alguna situación familiar que se le va a dar, es necesario desde el principio poner las normas en cuanto al uso, normas en cuanto, mira, te vamos a dar el celular, pero vamos a estar realizando un acompañamiento, vamos a estar revisando los contenidos que estás viendo, vamos a poner un control parental, vamos a utilizar algún tipo de aplicaciones para tratar, porque sí existen aplicaciones específicas que controlan tanto el tiempo como el contenido, pero eso amerita también que sean personas, papás y mamás responsables que estén revisando, ocupan el tiempo de los papás. Así es, oyeron papás y mamás allá en sus casas. No es que, ¿cómo le voy a poner yo límites a mis hijos? Es su responsabilidad y es su obligación. Pero ¿cómo hacerlo? Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar, nuestras expertas le dan algunas recomendaciones. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho escuchar sus opiniones, recomendaciones y sugerencias para los temas de discusión aquí en Estado Nacional.
Muchas gracias por continuar con nosotros hoy que estamos hablando sobre los riesgos que hay para la salud mental de los niños y adolescentes por el uso, pero sobre todo el abuso de redes sociales. Antes de irnos estábamos hablando sobre estas circunstancias en las que nuestros niños se ven expuestos. Marlene, en este momento, bueno, muchos papás se pueden preguntar, ¿a partir de cuándo le puedo dar teléfono a mis hijos? Y si los límites de edad que existen para suscribirse a algunas plataformas tienen o no sentido. Sí, creo que es algo que tiene que ser particular de cada familia, ¿verdad? ¿Qué edad? Por el momento no hay ninguna edad establecida. Hay una organización en Estados Unidos que sí se han puesto de acuerdo, un grupo de padres, que también es algo importante, y decidieron que hasta segundo año de colegio era algo que iban a esperar y aguantar a sus hijos. Hay dispositivos también que no sé si a nivel nacional, pero que no tienen internet. Entonces, si ocuparan llamar, pues entonces es algo que sería interesante explorar aquí, que se ofrezcan esos dispositivos. En cuanto a la edad para suscribirse a los apps, a las diferentes redes sociales, es 13 años. Muchos mienten, que es verdad terrible. El 40% de 8 a 12 años está en redes sociales, y porque mienten ponen otra edad. Y la plataforma no tiene por qué saber. La plataforma no tiene saber y tristemente no le interesa. Y 13 años fue la edad que se escogió. No es porque tiene algún fundamento científico, ni por el desarrollo, ni por cuidar a la juventud, sino porque existe una ley en Estados Unidos de 1998 que lo que dice es que no se puede recolectar y almacenar datos de personas menores de 13 años. Entonces, básicamente, para ellos sería ilegal poder recolectar y almacenar esos datos, y como usted bien lo decía, ese es el interés de las redes sociales. Entonces, 13 años, los papás no tienen por qué pensar, si la plataforma dice 13 años es que ya está listo, ¿verdad? Entonces, realmente debería ser una decisión mucho más informada, mucho más de familia, y realmente dependiendo de las herramientas que les podemos ir dando y saber si están preparados o no para dar ese paso, ojalá fuera poco a poco y a la mano de nosotros. Claro, Mariam, ¿cómo debería ser ese acompañamiento de los papás? Porque puede ser que alguien diga, bueno, no, entonces yo no le compro del todo celular, o él solo puede entrar a ver redes cuando está conmigo. No sé si eso es realista. Un poco cómo orientar a los papás para hacer ese acompañamiento. Bueno, en primer lugar, nada es prescriptivo, todo va a depender, es muy casuístico, depende del ciclo de vida, ¿verdad? Depende de un preadolescente, un adolescente, y además el factor socioeconómico, que también tenemos que tomarlo en cuenta porque influyen. No todas las personas tienen un mismo punto de partida, tanto papás y mamás como chicas y chicos. En los estudios se ha visto 3 tipos de mediación parental. Vamos a ver cómo lo explicamos. Papás y mamás dormidos, dejar hacer, dejar pasar. Eso a mí no está conmigo. Ya ellos saben más que yo. Es más, me enseñan a mí. Sin tomar en cuenta, como bien lo decimos, la esencia de los valores, de la solidaridad, la empatía, de realmente entender que cuando uno comparte información de otra persona y quiebra ese pacto de confianza, le está haciendo daño. Pero si nosotros, como papás y mamás, no le hacemos ver a este chico o chica el daño que está causando a esa otra persona, muy probablemente reincida en ese comportamiento. Claro, ese es un primer tipo de papá, el papá dormido. El papá dormido desconectado. El papá mandón. Yo controlo. 24/7 control parental. Y si se porta mal, le quito el teléfono. Pero, a ver, seamos realistas. Tal vez esto lo podríamos hacer con un chico de 8 años, 9 años. Pero conforme van avanzando, lo importante es desarrollar autonomía. Y no podemos estar 24/7, Liliana, usted lo decía. Trabajamos, llegamos y hacemos los quehaceres. Entonces lo que tenemos que darles son herramientas. Y aquí hablamos de habilidades digitales. ¿Qué son habilidades digitales? Las habilidades para poder saber cómo configurar las redes y diferenciar entre lo público y lo privado. La habilidad de navegación, qué es información falsa, qué no, por dónde pasar, qué tipo de sitios realmente me están chupando la información. La habilidad de las interacciones sociales, es decir, cuando yo escribo, si lo escribo enojado, o por ejemplo, escribo con un discurso de odio o de discriminación, ¿qué daño estoy haciendo? Porque aquí el tema es los derechos y los deberes, así como en la vida real, en la vida de la ecología digital. ¿Qué significa ecología digital?
las apps, las redes sociales, los juegos que usan los chicos y las chicas. Y la cuarta habilidad, esta habilidad es la capacidad de filtro. Es decir, ¿por qué yo lo estoy haciendo y por qué no? No porque mi papá me lo dice, y entonces los papás dicen, papá mandón, porque se lo digo yo. Pero si yo le explico por qué es que para la edad de ellos este contenido no es adecuado, un ejemplo muy claro, los videojuegos. Y voy a hacerlo muy, muy rápido. Pero tal vez para terminar antes del ejemplo, para que no perdamos la idea. Papá dormido, papá mandón, y el tercer papá. El tercer es el ideal. Papás y mamás conectadas. ¿Qué significa papás y mamás conectados? Que con el ejemplo, el modelaje y el acompañamiento podemos ir entendiendo por qué a los chicos y las chicas les engancha ciertas cosas y por qué es importante tener una capacidad de filtro. Y aquí quiero ser muy claro, ninguno de nosotros nacimos preparados para ser papás y mamás conectados, pero preguntando se llega, acercándose se llega, tratando de entender. O sea, lo que usted está diciendo es que los padres primero tienen que asumir que esto es su obligación, su responsabilidad, porque si no la asumen, usted está dejando que sus hijos estén en riesgo. Y lo otro, número 2, es que para asumir esa obligación y esa responsabilidad hay que informarse. Pero yo le quiero preguntar a la doctora Carvajal, ¿cómo manejar una situación como esta? Usted estaba por ahí haciendo la comida, el niño le pidió permiso, está usando las redes, ya tiene más de 1 hora y media, y usted llega a decirle, mi sobrinito, teléfono, teléfono, no, entonces usted se lo va a quitar y el niño va así y después grita y hace una pataleta. ¿Cómo maneja un padre de familia esa situación extrema? Bueno, antes de llegar a eso se debería de haber puesto el límite desde el inicio, porque se le puede decir, bueno, vas a usar el teléfono 1 hora, yo te voy a avisar cuando pase la hora. Ya el niño o el adolescente ya está definido, ya la norma se puso y si no es así, entonces no se puede utilizar. Se pone la norma desde el principio. Lo otro es que esta parte de poner normas y que ahora estábamos aquí conversando que tampoco es ese control, es importante que haya una supervisión amorosa, cariñosa, no es invasiva. Estamos de acuerdo, los adolescentes tienen su privacidad, pero si nosotros desde el inicio les estamos diciendo, no es que vamos a ir a revisar mensaje por mensaje, pero de vez en cuando te vamos a dar el celular, pero de vez en cuando vamos a estar haciendo, te lo vamos a pedir para revisar en compañía, juntos, los contenidos por tu bien, con el límite. Ya cuando se ponen las reglas desde el inicio es más fácil porque eso fue el trato al que se llegó. Ese fue el trato al que se llegó y se cumple. Si no se cumple, pues entonces no lo puede utilizar. Ahí es donde estamos fallando. Si el niño hace la rabieta, pues va a tener que hacer la rabieta, porque ya nosotros pusimos el límite. Eso que usted me decía, porque claro, lo que pasa es que en este momento hay muchos papás que creen que la rabieta no debe existir. Y entonces, si es la rabieta, entonces tome otra vez. Ahí el consejo es, los papás tienen que entender que a veces los niños también tienen que pasar por la frustración y aprender a manejarla. Sí, tenemos ahorita como en sí que los hijos no pueden frustrarse y tenemos que entender que parte de la vida también es la frustración. Con eso no me refiero a que se va a dejar abandonado, llorando, siempre con un acompañamiento, pero también deberíamos entonces de cuando está esa rabieta tratar, bueno, primero lo que les dije, el límite previo, pero si ya está la situación, pues tratar también de compartir nosotros nuestro tiempo en otra actividad. Podríamos entonces, bueno, vamos, caminemos, vamos a pintar, hagamos otro tipo de actividades que se nos han olvidado y a veces no es que se nos han olvidado, es que también nos da a nosotros pereza de alguna manera estar en esas actividades. Entonces lo más fácil es, no tome el celular, pero nosotros también tenemos que brindarles nuestro tiempo de calidad y además lo que estábamos diciendo al inicio del modelaje, porque no es solo decirlo, sino modelar con nuestros actos, que es con lo que más van aprendiendo, lo que ven es lo que más van aprendiendo. Claro, porque si el papá llega de trabajar o la mamá y desde que llega está pegada ella en su celular, ¿verdad? Jugando, pues el niño ve que eso es aprender por modelaje. Marlene, quería preguntarte también un poco cómo pueden los papás
concientizar a los niños de, sí, ellos agarran el teléfono, están jugando, están haciendo retos, pero cómo concientizarlos desde esa posición amorosa de la que habla la doctora, de los riesgos que hay de violencia, de contenidos sexuales, pero también, y María me lo decía ayer, de no cometerse ellos en perpetradores, ¿verdad? Porque los niños también pueden hacerlo, o los adolescentes en las redes. Claro, creo que estos retos podemos verlos como oportunidades para comunicarnos, para compartir, podemos compartir contenido. ¿Qué es lo que te gusta ver? Vení, contame, enséñame. Vamos a ver por qué te gusta jugar esto, por qué te gusta seguir a esta persona, qué es lo que estás viendo ahí. Entonces abrimos espacios de comunicación a donde podemos nosotros ir opinando, ir compartiendo y igual uno lo puede hacer con situaciones que le pasen a uno personalmente. Desde el amor, me llama la atención. Desde el amor, es muy importante. A veces he visto mamás y que abrir dicen, la comunicación. deme eso, ¿qué es eso que está viendo? ¿Quién ya viendo esa? Sí. ¿Por qué esa es un abordaje equivocado? Sí, siento que ahí lo que hacemos es cerrar la puerta inmediatamente. Y lo que queremos hacer más bien es abrir esas puertas de comunicación. Y hay información valiosa. Mi hija me enseña recetas buenísimas y compartimos y nos gusta. Y a veces seguimos a la misma persona. Yo les digo desde hace tiempos, dime a quién sigues y te diré quién eres. Porque para mí es lo mismo con las personas que uno comparte. Pues si yo estoy siguiendo a personas positivas, con mensajes positivos que me enseñan cosas de las que aprendo, pues puede ser muy útil ese tiempo que yo paso en redes sociales. Entonces creo que eso que menciona la doctora es sumamente importante y verlo como una oportunidad. Tenemos que estar activos y no pasivos, y no siempre es fácil y es un reto, pero es un reto que nos va a traer muchísima satisfacción, ¿verdad? Más adelante, si sabemos que invertimos todo este tiempo y energía en las personas que ellos se van a convertir y los estamos protegiendo realmente de que puedan padecer de una gama muy grande de riesgos. Claro. Así es que vale la pena. Mariam, eso que me comentabas, el tema de enseñarlos a cómo defenderse o identificar el riesgo, pero también a no convertirse en perpetradores. Y hablamos aquí mucho que pasa ahora en las escuelas. Yo conversaba esta semana con una psicóloga que me decía el montón de casos que encuentran donde una niña está compartiendo con un niño, le manda fotografías en la confianza y luego este niño se los pasa a todo el mundo. Y luego entonces las mamás empiezan a juzgar a la chiquita por la fotografía. ¿Cómo salimos de esta espiral? Porque también a veces los papás sienten o encuentran que culpar a alguien más es la salida fácil. Bueno, lo interesante es que es el fiel reflejo de la sociedad que vivimos. Y aquí estamos hablando de ciberviolencia de género. ¿Quiénes son las personas más afectadas en el tema de contacto de personas extrañas, que les decimos grooming, que se hacen pasar por la misma edad? Que según un estudio de una organización Save the Children, solo les toma 14 minutos a la persona seducir a la chica. Haciéndose pasar por Haciéndose pasar. Y están los de conducta, ¿verdad? Porque efectivamente, o puede ser que no hay una dimensión, ¿verdad?, de esta bola de nieve de lo que puede causar, o porque hay una presión de pares de decir, pedile la fotografía, manda. Y es parte ¿verdad?, del macho man, como dicen, ¿verdad? Entonces, esa presión social. Pero la cuestión aquí es que no es, aquí la violencia no es compartir, porque es parte de la sexualidad. La violencia es quebrar ese pacto de confianza y distribuirlo. Y además la violencia que estamos ejerciendo es señalar a la chica que compartió esa foto con contenido íntimo y no al chico o a la chica que lo compartió, y a los terceros, que incluso los mismos papás decimos y lo enviamos por el chat de WhatsApp. Vean lo que pasó, vean esta foto. Díganle a sus hijos y a hijas que no se junten con esta chiquilla, porque así hablan. ¿Y qué estamos haciendo? Revictimizando sin entender el dolor. ¿Y qué pasa? Entonces, como decimos, el chico siguió adelante. Si el mensaje no hizo nada malo. No hizo nada, pero a la chica la suspenden y se va a otro colegio, y lamentablemente el tema de la viralización es tan fuerte que la fotografía va a quedar ahí, como les decíamos, el tatuaje inmortal. Y por eso es que es muy importante, de nuevo, el tema de los valores. O sea, ¿cuál es el daño que le estás haciendo a la persona? Y eso es violencia. Eso no es parte de la experimentación.
eso es hacer daño a otra persona. Y hay que enseñarles a los hijos eso. Doctora, algunos consejos para los chicos, poniéndonos de nuevo en los zapatos de un papá. ¿Cómo le digo yo a un niño? Aprende a detectar el peligro. Por ejemplo, puede hacerse mejor amigo. Es que encontré un amigo en Facebook y tiene tantas cosas en común conmigo, pero nunca lo ha visto. O qué tipo de alertas se le pueden dar desde el amor, porque eso fue lo que me gustó mucho de su intervención, doctora, porque a veces siempre es imponer, y esto hay que hacerlo desde el amor. ¿Qué consejos se le pueden dar a los chicos? Bueno, lo primero que nosotros siempre referimos es que tienen que aprender a comportarse tanto a nivel personal, social, como en las redes sociales. El comportamiento en las redes sociales es el mismo, porque a veces se sienten desinhibidos porque es muy fácil criticar o decir alguna situación que vaya a herir a otra persona por una pantalla. Esa inhibición a veces se pierde. Entonces eso es lo primero. Hay que enseñarlo temprano en la vida. Y lo otro es que también hay que enseñar desde pequeñitos de que no se deben de solicitar fotos de índole, de contenido sexual, ni tampoco se debe brindar ese tipo de fotos de una manera preventiva. Y en ambos sexos, ¿verdad? Enseñar ese respeto que no se tiene por qué solicitar una foto, y menos en la adolescencia, en edades tan tempranas, y compartirla, porque cuando se pierde ese control, ese tatuaje inmortal que estamos aquí conversando, por más que ya se quitaran la foto, ya eso quedó grabado, y lamentablemente que hemos tenido situaciones así, son pacientes y son jóvenes que se afectan casi que para toda la vida, con mucha ansiedad, con problemas de depresión, y con donde además son señalados fuertemente por la sociedad en donde esté, porque ya fueron conocidos, porque decíamos esto, que aunque los pasen de colegios ya se viralizó, y sí les afecta la parte emocional y depresiva. Eso sí lo hemos visto constantemente. Claro. Marlene, ¿qué otras recomendaciones si tuviéramos a los chicos, a los adolescentes, para decirle, hey, las redes sí tienen cosas muy positivas, pero ahí hay riesgos, aprende a identificar los riesgos para que no seas víctima? Claro, ayudarlos a hacerse como esa cajita de herramientas. Si tienen alguna duda, escuchen esa voz que me dice, uy, voy a hacer una pausa, voy a pensar esto, porque siempre hay ese espacio. Que nos pregunten si tienen alguna duda y abrirles la puerta y decirles, yo estoy aquí. Si tenés alguna situación que no estás seguro qué hacer, no hagan nada y pregunta antes de estar seguro. También normalizar que se equivoquen. Pienso que en la adolescencia es un momento donde se equivocan y aprendemos de los errores. Entonces no es que si cometen un error o que si mandan algo que lo mandaron bravo, bueno, qué consecuencias tuvo y cómo puedes actuar mejor. Pedir disculpas después. Pedir disculpas. Verlo, ¿verdad? Si lo podemos enfocar nosotros como padres y a ellos como estamos aprendiendo, esto es un proceso de aprendizaje, nadie nació aprendido ni tiene por qué saber cuál es el uso perfecto de las redes sociales. A nosotros a veces nos pasa de adultos que nos excedemos de tiempo, que tal vez ponemos un comentario que no deberíamos, y verlo como una experiencia de aprendizaje, pero a donde podamos tener esa conversación abierta, sincera, continua en la casa. Y no más bien cerrar puertas, sino abrirlas. Y todos estamos aprendiendo, así como ellos nos enseñan a nosotros les podemos enseñar a ellos, y la idea es siempre poder tener esa cooperación. Creo que los padres de familia se han sentido muy solos en proteger a sus hijos de esto, y dicen que los factores, muchos papás dicen que es mucho más difícil criar hijos ahora que hace 20 años, y los factores como tecnología y redes sociales son muy importantes en sentirse agobiados. Entonces, en la medida en que podamos, educadores, llevar doctores a las escuelas que les hablen de los riesgos, llevar a personas que están en el sistema legal, que sepan las implicaciones de compartir. Si yo comparto algo, ¿qué implicación legal tiene? Porque las hay y muchos no la conocen. O sea, Marian, hay que hablar de esto. Sí. Hay que hablar de esto. Lo que no se nombra no existe. Esto es algo que es importante. La papa caliente no se vale acá. Papás y mamás dicen, eso le toca a las personas docentes, que estás en el campo de educación, Marlene, y las personas docentes dicen, no, eso viene desde el hogar. En realidad nos toca a todas y todos. Y ya cuando es extremo, entonces le toca al psicólogo, si hay recursos en esos hogares para recurrir a eso. ¿A quién más le toca? Vean, el tema de la denuncia, cuando ya están en la situación. Nosotros no tenemos la cultura de la denuncia porque hay un miedo de que cuando se denuncie no se entienda a la persona.
Entonces, la persona que está recibiendo esa denuncia también tiene que tener ese enfoque de derechos humanos, no juzgar al chico o a la chica, sino escuchar, tomarla y sobre eso comentarles, ¿verdad? O sea, hay situaciones legales. En Costa Rica tenemos todo el tema de justicia restaurativa, es decir, el tema de valores y todo, antes de los 12 años, de los 12 a los 18 hay implicaciones, pero no juzgarlos y revictimizarlos, porque este ejemplo que estábamos hablando del compartir contenido íntimo, la chica va y dice, es que compartieron mi foto o la modificaron y no soy yo, es mi cara con esto. Con inteligencia artificial las desnudan y nadie me cree. Y entonces, ¿qué dice la persona? Bueno, pero usted sabe que usted está cometiendo también un delito porque está produciendo pornografía. Entonces hay un susto y ese susto hace que entonces no se pueda tener estadísticas en denuncias. Y por más marcos legales que tenemos que hablar de cultura tecnológica, quitarnos las paradigmas y los mitos y hablar de las cosas como son. Hay que hablar de las cosas como son. Se nos acaba el tiempo, se nos hizo cortísimo porque creo que esto da para muchos programas más y si puede servir de un recurso para los padres de familia y las familias, sin duda estaremos muy agradecidos. Voy a pedirles que en un minuto, va a sonar una campanita así que sean súper exactas, en un minuto nos puedan dar una reflexión final para cerrar. Comienzo con usted, Marian, de Pan y Amor. Tenemos que aprender con ellas y ellos. No nacimos y tenemos que abrazar las redes sociales porque también nos dan oportunidades para crear, para socializar, para aprender. Pero también, conforme las oportunidades, el par siempre va junto del riesgo. Y recordemos que el riesgo no es igual a daño. Y ahí es donde está nuestro papel, evitar que pasen por donde asusten. Muchas gracias, Marian. Continúo con usted, Marlene Stuber, consultora en crianza y educación. Muchas gracias. Ver esto como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de aprendizaje, de acercarnos a nuestros hijos, de realmente abrir esas líneas de comunicación, de informarnos como padres para poder tomar mejores decisiones y darles a ellos las herramientas que necesiten para enfrentarse a todos esos nuevos retos, especialmente los tecnológicos a los que van a enfrentar. Así es que es un trabajo arduo, es un reto, pero también es sumamente importante y es una obligación, como lo comentábamos nosotros más temprano. Así es que la importancia de trabajar todos juntos también, porque no es solo los papás aislados, sino que podemos unirnos entre todos y ver cómo apoyamos entonces a estas generaciones que lo necesitan. Claro, porque esto es no solo de los papás, es de los docentes, es del gobierno, es de los medios de comunicación también, y por eso tenemos que unirnos. Voy a cerrar con la doctora Daniela Carvajal, pediatra y directora de la Clínica de la Adolescencia del Hospital Nacional de Niños. Doctora, desde el punto de vista de la salud, ese mensaje de cierre. Bueno, pienso que lo más importante podría ser también instar a las comunidades, a los gobiernos locales, a los colegios, hacer grupos de apoyo deportivos, artísticos. Este sentido de pertenencia que necesitan los jóvenes es muy importante. A veces se dejan de lado y sabemos que este sentido de pertenecer al grupo, de tener que practicar algún deporte, algún grupo religioso, hace que muchas veces también se evite riesgos importantes. Esto por una parte, y el último mensaje sería el acompañamiento que tenemos que tener como padres de familia, donde si sale de estar presentes, porque si sale algún contenido erróneo en las redes sociales, tenemos que estar presentes para explicarles que ese contenido no es el real, que eso no es la situación como ocurre, y de una vez explicarles cómo es la situación real y para que no se tome también como normal todo lo que las redes están pasando, digamos, a compartiendo. Muchas gracias, doctora. Qué importante eso que usted menciona, que las autoridades locales y nacionales impulsen la cultura, el deporte, la socialización, nos mueve a que esas redes sociales sean redes sociales reales y no digitales. Muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy, también ustedes allá en sus casas. Nos vemos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!